Perdido el plebiscito por la derecha, derrumbada la Constitución que representó su ideario, destruida su fortaleza, la fortaleza del tercio que pretendía la Convención Constituyente, ahora sí que la oposición podrá redactar la Constitución desde cero. Hay que recordar que la derecha ya había sufrido una derrota después del primer gobierno de Sebastián Piñera. Es lo que permitió que se formara la nueva mayoría y que llegara el Partido Comunista al gobierno. Y que se formara un amplio arco, desde la democracia cristiana hasta el PC. También que se le abrieran espacios a los noveles del Frente Amplio. ¿O acaso usted no recuerda el cupo protegido para que George Jackson se transformara en diputado? ¿O la ubicación estratégica de sus militantes en el Ministerio de Educación? La victoria de Sebastián Piñera fue un simple espejismo, esa ilusión óptica en que se cree ver lo que no existe. Usted a veces habrá visto estos pacientes que se están muriendo y de repente como que se recuperan, para sorpresa de todos, que empiezan a mejorar, piden comida, respiran bien, comienza a haber alegría en el entorno, pero ese es su último hálito de vida, porque después inmediatamente decaen y mueren. Ocurre mucho, y eso es lo que le pasó a la derecha, porque su derrota es la mayor desde ese lejano 1964. Hoy está desesperada y con ella están desesperados muchísimos empresarios. Algunos, los que pueden, intentan tener algo de liquidez para sacar dinero para afuera. Lo cierto es que hoy la derecha no tiene gobierno, tiene una apariencia de gobierno, no tiene congresistas, no maneja el orden público, no influye en la Corte Suprema, no influye en el Tribunal Constitucional, no influye en el Ministerio Público, en las universidades, en las Fuerzas Armadas, está totalmente desarmada. Ya sea por el cambio cultural, ya sea porque hay muchos que tienen una cuenta que cobrar, la derecha se encogió como una tela de mala calidad. Y el Frente tiene una mayoría cultural y política. Las primarias de la derecha pueden incluso tener cierta intrascendencia, me refiero a las primarias presidenciales. Esas donde van a competir Lavín, Briones, Sichel, Desbordes. Porque la derecha sin votos no puede ganar la presidencial, como no van a ganar casi ninguna gobernación regional. Y tienen otro problema. Tienen a José Antonio Kast, que manifestó su decisión de ir a la primera vuelta de la elección presidencial, y sabemos que Kast mantiene su palabra. Y con esa división de votos es prácticamente imposible que la derecha pase a una segunda vuelta. La elección entonces será posiblemente entre Jasna Proboste y Daniel Jadwe. Esta es, sin embargo, una dicotomía, yo diría, artificial. Porque ideológicamente Proboste está muy cerca del Frente Amplio. Digámoslo de esta manera, Proboste está más a la izquierda que la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Lo que digo no es tan extraño. Como recordábamos, la democracia cristiana ya gobernó con el Partido Comunista, e incluso más. Cuando la democracia era grande, podía poner límites a su candidato, pero ahora con una democracia cristiana pequeña, es Proboste la que pone la música que debe bailar su partido. O si no, pregúntele a Fuad Chaín, que tuvo que renunciar a la presidencia de la ADC inmediatamente después de unas palabras de Proboste. Y hay que también recordar que la ADC tiene experiencias al respecto, antiguas, se llaman Izquierda Cristiana y MAPU. En resumen, aunque queda mucha agua que todavía tiene que pasar bajo el puente, lo más probable es que la próxima presidenta sea Jasna Proboste y que al día siguiente de su victoria llame al Frente Amplio y al Partido Comunista para gobernar juntos. Pero esta es una parte de la historia. La otra parte es la situación económica. Hace 30 años que el país crece. Hace 30 años que, aunque en forma desigual, todos viven mejor. Hace 30 años que el país tiene, mejor digámoslo de otra manera, tenía recursos. Por eso, cuando se terminaba el gobierno de Bachelet, usted lo recordará, el gasto público aumentó un 17% debido a la crisis internacional económica que había, y esa crisis en Chile casi no se sintió, porque tenía plata. Chile fue posible hacer la reconstrucción después del terremoto. ¿Alguien recuerda el terremoto? Pocos. Por eso, la clase política creyó que íbamos como avión y que seríamos desarrollados el 2018.
Pero hace cerca de 12 años que ya estábamos con déficit permanente y ahora las arcas fiscales están vacías. Aunque muchas personas han sufrido la caída económica importante después del estallido social y de la pandemia, Chile redujo su economía de forma trascendente, lo cierto es que nuestro país ha sufrido muchísimo menos que los demás países de Latinoamérica, pero por lejos, aunque tarde, porque el gobierno se ha demorado y ha tenido letra chica, la ayuda del gobierno ha sido la mayor de esta parte del mundo. Y eso lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y solo con los fondos que son personales de las AFP, la inyección de dinero directamente al bolsillo de los chilenos ha sido mayor, escuche bien, que todo el PIB anual de Bolivia, directamente a los bolsillos de la gente en Chile. Y sumado a las ayudas del gobierno, se acerca al presupuesto chileno de todo un año. La oposición ha señalado que todo es poco, siempre ha dicho esto es poco, pese a que solo el último paquete de ayudas gubernamentales se acerca a 11.000 millones de dólares que se gastarán en solo 4 meses. Y si se suman todas las ayudas desde el estallido social, o sea, desde fines del 2019, son más de 25.000 millones de dólares, solo de ayuda gubernamental, y a eso agréguele los 50.000 millones de dólares de las AFP. La evidencia entonces es todo lo contrario a lo que ha alegado la oposición, con Jasna Proboste a la cabeza, en el sentido de que prácticamente no ha habido dinero y que la ayuda prácticamente no ha existido. Aunque hay que reconocer, hay que decir que hay personas a las que no les ha llegado, pero de que ha habido ayuda ha sido enorme para muchos. Es evidente que la inyección de dinero ha sido gigantesca. Tanto es así que explotaron las inscripciones en el llamado registro social de hogares. Hoy día en ese registro social de hogares hay más de 15.200.000 chilenos. En el último tiempo las inscripciones se crecieron un montón. ¿Por qué? Porque a todos ellos les llegará la renta básica universal. Casi todos los mayores están esperando bono. Los otros son los niños, incluyendo naturalmente, desgraciadamente, a gente que no lo necesita. Me ha tocado ver personas que no han perdido su trabajo, que han mantenido sus ingresos y que vamos buscando por internet a ver si les llegan los bonos. Incluso estos últimos, sin pudor, sin dignidad, están estirando la mano. Hay muchos que no han perdido empleos. Es verdad también que a través de distintos programas hay personas que están recibiendo más dinero que si trabajaran. Que incluso muchos, y esto se sabe, están pidiendo ser contratados en negro para seguir recibiendo ayudas. Naturalmente que la pregunta que tenemos que hacernos es hasta cuándo se puede ayudar de esta manera y el conflicto que se va a originar si es que estas ayudas, estos bonos se retiran. O mejor, si alguien se va a atrever a retirarlos. Mientras tanto, vivimos en una cierta ilusión. Este viernes, ante la cuarentena que se iniciaba en la región metropolitana, largas filas de automóviles hacían cola para entrar a los estacionamientos de mall y outlet. El Cyber Day cerró con ventas récord históricas de 640 millones de dólares, un 57% más en ventas que el año pasado. ¿Y qué es lo más comprado? Artículos electrónicos, artículos de computación, vestuario, calzado y belleza. Las ventas de autos están disparadas y los autos usados nunca habían costado tan caro. Las ventas aumentaron de autos usados en un 213,7% anual. ¿Sabe usted que se ha disparado la venta de sacos de cemento unitarias? Es que esos que se usan para reparar casas, para las pequeñas obras. Todo esto es como consecuencia de la gran liquidez que hay en estos instantes en el mercado. Pero naturalmente está subiendo la inflación. Yo quiero recordar que durante el primer año del gobierno de Salvador Allende, su ministro de Economía, Pedro Buscovich, con la idea de que había capacidad productiva ociosa, se lanzó a imprimir billetes. Y el primer año de Allende fue espectacular. La gente tenía mucha plata en el bolsillo, tenía un gran aumento del poder adquisitivo. Pero todo esto terminó en un desastre, con un déficit fiscal en 1973 del 53% y una inflación de más del 500%. Hoy hay mucha liquidez en el mercado. Y no me refiero a que está la liquidez en los niveles de los tiempos de Allende, pero las presiones inflacionarias ya existen.
La pregunta entonces es qué va a pasar en unos meses más cuando no haya dinero para más ayuda. Sí, se van a subir impuestos, se van a eliminar exenciones, pero el aumento de los impuestos a las empresas, que van a quedar entre los impuestos más altos del mundo, va a dar anualmente unos 900 millones de dólares, no más. Las exenciones se calculan en unos 5.000 a 5.500 millones de dólares y todo eso no alcanza para nada. Entonces se podrán subir los impuestos personales, pero tampoco va a rentar tanto. Mientras tanto, en el país en estos instantes no hay ahorro ni inversión y el crecimiento potencial chileno, según el último informe del Banco Central, ha caído a solo 2,1%. Entonces, después de 30 años en que ningún gobierno empleó esta frase, ahora sí que habrá que recurrir a ella. Hay que apretarse el cinturón, o sea, ser más pobres. En un año más, o en un año y medio más, cuando ya la crisis económica esté desatada, porque eso va a ocurrir, bueno, habrá que mirar y mirarán quienes gobiernan que el único lugar donde hay recursos en Chile es en las AFP. Y la necesidad, como se dice, tiene cara de hereje. Por eso, nueva constitución mediante las AFP no podrán sobrevivir. Ese dinero va a tener que ir a gasto corriente, me imagino. Y hay un asunto más. Ese dinero también se va a terminar. Entonces, ¿a quién va a recurrir el gobierno? El gobierno en ese momento. Yo me imagino que a los chinos. Guillaume Motelier, el eterno presidente del Partido Comunista, ustedes lo conocen, es un hombre como serio, áspero, de monosílabos. Como me decía un amigo, una copia menor de Volodya Teitelbaum, pero adquiere un aire casi adolescente, entusiasta, cuando se trata de los chinos. Porque a él lo único que le importa es que gobiernen los camaradas del PC, allá gobiernan. Somos amigos entonces. Y cuando van a China, no solamente él, porque viajan gente de derecha, muchos vuelven con muchos regalos, celulares de 2 millones de pesos, computadores personales de última tecnología. Recuerde que Joaquín Lavín era una especie de flautista de Hamelín llevando estudiantes a visitar China, recuérdelo. A falta de recursos y con el gentil auspicio del Partido Comunista de Chile y del Frente Amplio y de empresarios que querrán seguir haciendo lo que quede de sus negocios con los chinos, serán ellos, los chinos, los que proporcionarán el dinero para que la economía chilena siga funcionando. Y los chinos, una vez que se entra bajo su órbita, no sueltan y son duros patrones. Le voy a dar un dato. Hace 2 años y medio que Estados Unidos no nombra embajador en Santiago, como si los norteamericanos dieran a Chile por perdido. Hay un proyecto de ley que se tramita en estos instantes en el Congreso que obligará a repartir el 30% de las empresas, de las utilidades de las empresas a los trabajadores. Eso, más el aumento importante de impuestos, va a disminuir inversión y el crecimiento. O sea, la nueva palanca no va a estar en la empresa privada, sino que va a estar en el Estado. La nueva Constitución, ya lo dicen varios, será una carta que va a impedir cualquier gobierno en los llamados neoliberales. En el panorama antes descrito, la derecha tiene poco y nada que hacer. Ya no tiene la capacidad de torcer el destino de sus adversarios. Deberá concentrarse en estudiar sus errores, pero más como un ejercicio intelectual que un ejercicio político, porque este último, el ejercicio político, se le terminó.